Suponga que una población crece de acuerdo con el modelo de crecimiento ilimitado descrito por la ecuación diferencial de t es igual a 0.1 veces y. Esto nos dice que el cambio de y con respecto a t es igual a una constante por nuestra función y de t. Y también se nos da la condición inicial y de 0 igual a 350. Queremos encontrar el tamaño de la población en el momento en que t es igual a 5 y redondear al número entero más cercano. Resolvimos una ecuación diferencial similar anteriormente usando la separación de variables, pero también reconocemos que hay un atajo para encontrar la solución general, y particular cuando tenemos una ecuación diferencial en esta forma. Descubrimos que si la tasa de cambio de y con respecto a t es proporcional a y, lo que significa que t es igual a una constante k veces la función y de t, entonces la solución general es y de t es igual a c veces e elevado a la potencia de kt. Donde de nuevo k es esta constante aquí. Y también descubrimos que c es el valor inicial de y de 0. Volviendo a nuestro ejemplo, observe que k es igual a 0.1. Is equal to 0.1. Y porque sabemos que y de 0 es igual a 350, c es igual a 350. Is equal to 350. Que de nuevo es el valor inicial. Y por lo tanto, la solución particular a este problema de valor inicial es si de t es igual a c, que es 350, veces c elevado a la potencia de kt o 0.1 veces t. Entonces nuevamente 350 es el valor inicial o población inicial, y porque k es igual a 0.1. La tasa de crecimiento exponencial por unidad de tiempo es del 10%. Y por lo tanto, para encontrar el tamaño de la población en el tiempo t es igual a 5 necesitamos evaluar esta función en t es igual a 5 o encuentre y de 5, que sería 350 veces elevado a la potencia de 0.1 por 5. Y ahora iremos a la calculadora y redondear al número entero más cercano. Entonces tenemos 350. El segundo registro natural trae elevado al poder t, y tenemos 1 veces 5, cierre el paréntesis, ingrese. Entonces diremos que la población aproximada en t igual a 5 es 577. Is 577. Ahora, como mencioné, este es el atajo para resolver esta ecuación diferencial. Siempre podríamos resolver esta ecuación diferencial usando la separación de variables. Entonces, si desea usar ese método, puede revisar nuestro ejemplo anterior. Espero que hayas encontrado esto útil.